Hola, yo soy Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. Les confieso que esta historia me atrapó desde el primer capítulo. Así que conozcamos más. El Monje del Terror presenta la segunda de 3 partes de El Monstruo Asesino, parte 2. La verdad increíble. El abogado Tom Hendricks había recibido una llamada del fiscal Jeremy Truman solicitándole se entrevistara con el llamado Monstruo Asesino, nombre que le diera la prensa al desconocerse todo sobre ese sujeto, el cual, de una manera misteriosa, había asesinado y carbonizado al matrimonio de ancianos de apellido Johansson en su propia casa. Hendricks primeramente pensó negarse. Lo más probable es que ese asesino querría hablar con él para que lo defendiera, ya que lo habían condenado a la silla eléctrica. Y sabiendo de la fama de Hendricks como un gran criminalista, solicitaba su ayuda. Pero luego lo pensó mejor. Había tantos detalles intrigantes sobre ese caso que su curiosidad ganó. Iría a verlo y tal vez sabría muchas cosas interesantes. El abogado Tom Hendricks se encontraba en la habitación donde segundos después se entrevistaría con el monstruo asesino. A falta de nombre, ese le había puesto la prensa. No entendía por qué se encontraba inquieto. En su larga vida como abogado criminalista, había estado en ese tipo de recintos en muchas ocasiones. No tenía miedo. Los guardias estaban a unos pasos, y si lo atacaba el criminal, en segundos entrarían y lo someterían. Sus sentimientos eran otros. Tal vez el parecido que él había encontrado entre el asesino y lo que recordaba de su padre era lo que lo tenía en esas condiciones. La puerta se abrió y los guardias ingresaron al sujeto. Sus miradas se encontraron. Los ojos del tipo se llenaron de lágrimas y mientras éstas se deslizaban por sus mejillas, musitó en voz baja: «Hijo, mi querido hijo». Una corriente eléctrica estremeció todo el cuerpo del abogado Tom Hendricks. ¿Quién era ese loco que lo llamaba de esa manera? Calmándose, quiso pensar que esas frases solo eran una expresión, o que el asesino lo quería manipular de alguna manera. El abogado Tom Hendricks se sentó y con un ademán le señaló al condenado otra silla para que se sentara. Estaban frente a frente. Solo los separaba una mesa pequeña. El tipo venía esposado y sus pies estaban sujetos por una pequeña pero gruesa cadena. Al quedarse totalmente solos, el tipo le sonrió cariñosamente y con una voz pausada le dijo: «Después de verte, ya puedo morir en paz. Mi dicha fuera mayor si me permitieras abrazarte». Un impulso hizo que Hendricks casi se pusiera de pie para abrazar al sujeto, pero se contuvo. Sabía de varios casos en que, aprovechando un descuido, algún criminal había convertido en rehén a su abogado, y esto había tenido funestas consecuencias. Además, él, ¿por qué habría de darle un abrazo a ese asesino? Tratando de que no se notaran las emociones que sentía, le dijo secamente: «Soy un hombre ocupado. Como una cortesía al fiscal estoy aquí. Dígame, ¿para qué solicitó esta entrevista? Porque tengo poco tiempo». El sujeto siguió mirándolo con dulzura y le dijo: «Tienes razón. Lo que acaba de suceder es difícil que lo aceptes, y lo que te voy a decir es todavía más increíble, pero solo tú puedes acabar la misión que yo
Sin desearlo ni pedirlo inicié. Trataré de ser breve. Te pido que no interrumpas, aunque lo que vas a escuchar te sea muy difícil de aceptar. Mi nombre es Thomas. Sí, me llamo igual que tú, Tom Hendricks. Yo vivía con mi esposa y con un hijo que adoraba. Mi pequeño tenía mi mismo nombre, aunque yo le decía Pompitas. El abogado volvió a estremecerse. ¿Qué locura estaba diciendo a ese sujeto? Que supiera su nombre no tenía importancia. Muchos lo sabían, pero que supiera cómo lo llamaba su padre hacía 53 años atrás era extraordinario. Esa expresión cariñosa con que su padre le llamaba solo la sabía su madre muerta, él y obviamente su desaparecido papá. Ese sujeto, ¿cómo se había enterado? Si esa palabra él nunca se la había dicho a nadie, ni siquiera a su esposa. El tipo continuó hablando y le dijo: «Te sorprende que yo diga esa palabra, ¿verdad? Pues lo que te voy a narrar es todavía más sorprendente. Lo que he vivido en las últimas semanas para mí y en 53 años para ti es todavía más difícil de creer. Por favor, abre tu mente y pon atención, mucha atención. Yo soy Thomas Hendricks, tu padre». El abogado no quiso interrumpirlo. Deseaba enterarse de toda la historia que seguramente el tipo había inventado con algunos datos que de alguna forma sabía de él. El condenado continuó su narración. «Yo tenía una linda esposa llamada Nancy. Vivíamos con muchas carencias, pero éramos felices. Tenía 24 años cuando una noche al regresar a mi casa después del trabajo, algo extraordinario sucedió que cambió nuestras existencias para siempre. Desde donde bajaba del autobús hasta llegar a mi humilde vivienda, tenía que pasar por unos campos deportivos que a esa hora estaban solitarios. Pensando en mis problemas económicos y en cómo resolverlos, no me percaté que me seguían hasta que ya fue demasiado tarde. Cuando escuché ruidos detrás, me volví y dos tipos enormes se lanzaron sobre mí. Por más que traté de huir, no lo pude lograr. Aquellos sujetos me sometieron. Uno de ellos sacó algo con lo que me atacó. Solo sentí un dolor agudo y perdí el conocimiento. Cuando desperté, me encontraba en un lugar impresionante que no pude identificar. Nunca lo había visto. Lo más aterrador eran los seres que me tenían y que me veían fijamente. Al verlos, me asusté mucho y grité, pero lo peor apenas iba a venir. ¿Cómo sabía ese tipo la historia familiar del abogado Hendricks? ¿Era verdad lo que le estaba contando? ¿De qué misión hablaba? ¿Y por qué quería que el abogado la terminara? Les recuerdo que esta es la segunda parte de esta historia. En el tercer y último video vendrá el final, donde todas las preguntas tendrán respuesta y el desenlace será increíble. Yo soy Marco Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe. El monje del terror.